Y vamos entonces a analizar un cuerpo rígido como el que se muestra en la figura, en el esquema, un disco con un eje de rotación a lo largo del eje Z que pasa por el centro de masa y que está girando, dando vueltas alrededor de ese eje como muestra la figura. Si aplicamos la regla de la mano derecha, pues el pulgar me indica cuál es la dirección de la velocidad angular y vamos a ver entonces cómo determinar tanto la magnitud y dirección de lo que se define como cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido. Empecemos entonces considerando una parte pequeña del cuerpo rígido, en este caso un pedacito de masa del disco, como una partícula, ¿no? Puesto que hemos definido ya que para una partícula la cantidad de movimiento angular de una partícula es dada por el producto vectorial, donde el primer vector, el primer factor, R, es medido siempre desde el eje de rotación hacia el lugar donde se encuentra la partícula. Y el segundo elemento, el segundo factor, que es la cantidad de movimiento lineal, resulta del producto de multiplicar la masa de esa partícula por la velocidad que por hecho es siempre tangencial, ¿no? Como está dibujado aquí. Recordar que el producto vectorial no es conmutativo, así que no es lo mismo escribir R cruz P que P cruz R. Es decir, eso es importante porque si ustedes van a aplicar ese producto vectorial, vamos a suponer, me abro un poquito el tema, del momento de torsión, y ustedes van a calcular el momento de torsión de una fuerza, no es lo mismo escribir R cruz F que F cruz R. Entonces, no es conmutativo. Es decir, esto de aquí no es igual. Entonces, el momento de torsión, esto no es la definición de momento de torsión. Entonces, si ustedes escriben P cruz R, esa no es la definición del momento angular por una partícula. Estaría mal operado. Así no se opera. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Entonces, definiendo la cantidad de movimiento angular por una partícula y definiendo cuánto es P, es la masa por la velocidad, y observando que si esta partícula, al estar rotando este cuerpo rígido donde pertenece la partícula, mientras se mueva, ese punto va a describir una trayectoria circular. Por ende, el vector R y P formarán un ángulo de 90 grados. Entonces, el seno 90 es 1, quedando entonces el producto de la masa por la magnitud de R al cuadrado y por la rapidez angular. Entonces, lo que no cambia es la rapidez angular, porque yo puedo hacer análisis de una partícula que esté más alejada o más cercano al eje. O sea, puede variar R, ¿no? Pero el valor de omega, la magnitud de la rapidez angular con que gira, va a ser igual para cualquier punto del disco, para cualquier parte del disco. Entonces, como esto corresponde a la magnitud de la cantidad de movimiento angular solo de esta parte del disco, si yo quisiera entonces encontrar el valor total, lo que tengo que es sumar. Entonces, hago la sumatoria de todos los momentos angulares de las partículas que constituyen el disco y encuentro el momentum total. Entonces, el momentum angular total va a ser esta suma. Repito, omega como es constante se factoriza. Y lo que está entre paréntesis, recordemos, la sumatoria de los distintos valores de masa en producto con las distancias al cuadrado, corresponde al momento de inercia, la propiedad que ofrece un sólido rígido a resistirse a cambiar su estado de rotación. Entonces, el resultado queda que la magnitud de la cantidad de movimiento angular L es el producto de dicho momento de inercia que tiene el cuerpo rígido por la velocidad angular. Entonces, si la velocidad angular es constante, la cantidad de movimiento angular es constante. Si la velocidad angular varía, L variará. Todo suponiendo que I es constante. Y claro, como estamos tratando cuerpo rígido alrededor de un eje, ese momento de inercia no variará. Como es un cuerpo rígido, su masa ya está distribuida y fija a lo largo de ese eje, y por lo tanto I es constante. Bien, las unidades de medida. Las unidades de medida de L
de la cantidad de movimiento angular son las que tiene de acuerdo a la definición, ¿no? Para una partícula, R es metro y P es kilogramo, masa, por la unidad de velocidad, metro sobre segundo. Entonces usted verá que en el resumen, las unidades de L será metro cuadrado por kilogramo sobre segundo. O si pone unidades de momento de inercia, que son kilogramos por metro cuadrado, y omega, que son radianes sobre segundo, pues va a llegar a lo mismo, ¿no? Kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Sistema internacional. Ok. Entonces, en resumen, el momentum angular de un cuerpo rígido es el producto, como hemos visto, de su momento de inercia por la velocidad angular. Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje de simetría, su vector de cantidad de movimiento angular L queda siempre a lo largo del eje de simetría. Es decir, yo tengo, volvamos al esquema de acá. Yo tengo un disco, observando en perspectiva, como ustedes aprecian. Hago un corte, aquí corto el disco a la mitad y voy a ver la sección transversal. Entonces yo aquí en este punto de la trayectoria de la partícula, en este punto y otro punto del disco acá, voy a ver que mientras este punto la velocidad se grafica hacia acá abajo, en este otro la velocidad va en la dirección contraria. Si el disco gira con una rapidez constante, entonces la magnitud de estos vectores son iguales, pero las direcciones son opuestas, en puntos diametralmente opuestos. Entonces, si yo veo una perspectiva y lo miro desde aquí, de forma de corte, cuando yo hago un corte transversal al disco, veo esta figura, ¿no? Veo este rectángulo, que es la sección cortada del disco. Entonces, en este punto, lo que voy a ver es un vector, en el caso de la cantidad de movimiento lineal, P, aquí estaría P, en este punto, que es el producto de la masa por la velocidad, como un vector que es perpendicular al plano de la pantalla de la computadora, viniendo hacia usted, que lo está viendo. Y en el otro punto, diametralmente opuesto, el vector P, correspondiente a esa parte del disco, si tiene un movimiento rotacional con rapidez constante, el P sub 2 correspondiente a esta parte será el producto de la masa por la velocidad, pero entrando. No es que el disco está rotando. Entonces, es lo que yo les decía antes, ¿no? Que no estaba en perspectiva. Aquí lo tengo en un corte transversal, lo podemos visualizar gráficamente con más claridad. ¿Cuál es la dirección de L? Bueno, L es este para 1 y 2. Y aquí estamos viendo un corte de lo que yo les decía antes, del ejercicio ese de la partícula, que ustedes recuerdan, que estaba describiendo una partícula, un movimiento, y el vector R describe un cono. Bueno, aquí está. R está describiendo un cono. R, que es el vector de posición que muestra desde el origen de coordenada hacia el lugar donde está analizándose la cantidad de movimiento angular de un cuerpo, en este caso de una partícula del disco, y este es otro punto del disco. Entonces describe un cono. Entonces L va a quedar siempre, porque L para esa partícula, que es un puntito del disco, el producto que les decía que era R cruz P. Entonces el vector L va a ser un vector que debe ser siempre perpendicular al plano que forma en RP. Entonces aquí vemos eso. R está aquí. Está aquí. Si lo llevo acá, eso es R. Y P sub 2, está entrando al plano. Entonces este plano queda así, en esta línea. Entonces, cualquier vector que va a ser perpendicular va a quedar así, ya sea para este lado o para arriba. Entonces, si usted hace el abatimiento de R hacia P, lo que le va a quedar es en este lado y no para abajo. Por eso es que muestra esta dirección L. Y entonces esto, conforme rota, va apuntando siempre hacia adentro, va apuntando hacia el eje. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que eso es solo una parte del disco. Al ser una parte del disco, yo analizo que también una parte simétrica del disco es un punto diametralmente opuesto. Aquí hay otra parte del disco. Y ya al considerar solo dos puntos del disco que son simétricos, que tengo la misma masa, que tengo la misma distancia al eje, al descomponer la cantidad de movimiento angular de esta parte del disco que experimenta, tengo una componente radial. Y la de acá tengo otra componente radial. Entonces esta, al ser de igual magnitud, se cancela. Entonces todas las componentes radiales de L se cancelan.
quedando entonces solamente la componente a lo largo del EZ de esta parte y de esta otra partícula. Entonces, solo de esas dos partículas empiezan a sumarse. Si hago el análisis del barrido para todas las partes del disco, el total va a ser siempre, entonces, como les dije, un vector que apunta a lo largo del eje. Entonces, un cuerpo como este, que es un disco sólido, que gira con un eje que pasa por su centro de masa, utilizo la regla de mano derecha, y si tengo el disco en perspectiva, al girar este disco y estar dando vuelta, pongo la mano y sé que L va a estar a lo largo del eje, por lo que acabo de explicar, porque al final todas las componentes en Z son las que existen, predominan, las radiales se van a cancelar. En conclusión, entonces hay que observar que un cuerpo rígido en rotación es fácil determinar su dirección con la regla de la mano derecha y también su magnitud. Su magnitud es el momento de inercia por omega. Entonces, cuando el disco cambia de sentido de giro, cambiará también la dirección de L, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor de la dirección de L estará dado, por supuesto, en la dirección que está girando, de lo que hemos dicho ya. Pero, ¿qué pasa ahora? Si yo observo que I es constante y omega es constante, debería concluir que L es constante. Eso es cierto. Si el eje tiene una dirección fija, ¿no? Es decir, sigamos, el eje de rotación tiene siempre la misma orientación, entonces va a ser constante. Es decir, vamos a suponer, yo tengo un plano inclinado, tengo aquí un cuerpo que está hacia una esfera, un disco, cualquier objeto que ruede. Entonces, aquí está el eje. Entonces, yo estoy viendo un eje que es perpendicular al plano de la computadora y su centro de masa me describe su trayectoria en este sentido, una línea paralela al plano. Entonces, el rodamiento, la rodadura de este cuerpo es de eje móvil, pero su orientación es siempre, guarda la misma distancia con respecto a la superficie, ¿no? Entonces, no cambia la orientación de él. Entonces, es un valor de L que está apuntando siempre a lo largo del eje. ¿Sí? Ahora, si yo analizo desde el punto de vista de la definición que acabo de dar de la cantidad de movimiento angular, L, y veo que ese L está variando en el tiempo, y mido la rapidez de cambio de ese vector L, o sea, qué tan rápido está cambiando la cantidad de movimiento angular, entonces procedo a derivar. Decía, si el cuerpo es rígido y es constante, entonces lo que me queda es la derivada de omega, y la derivada de omega, con respecto al tiempo, es la aceleración angular alfa. Por lo tanto, tengo que la primera derivada de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo es el producto de I por alfa. Entonces, si existe una variación de L, si L está cambiando en el tiempo, eso tiene una causa, ¿no? ¿Qué es lo que causa que esté variando L? Bueno, si ustedes recordarán, esto ya lo habíamos visto por la segunda ley de Newton, era igual al momento de torsión. Esta es la causa. Si existe una torca sobre el cuerpo rígido que se está provocando, que esté cambiando el valor de omega, por lo tanto va a existir una aceleración angular, es causa de que existe una torca. Entonces, en conclusión, yo puedo también expresar este cambio de la cantidad de movimiento angular en términos de valorar la torca. Y diré entonces, la segunda ley de Newton se puede escribir como I por alfa, o también se puede escribir como la primera derivada de la cantidad de movimiento angular. Esto es análogo en traslación. Teníamos la causa para que un cuerpo se traslade, el producto de la masa por la aceleración. Y la otra forma de expresar la segunda ley de Newton, conociendo la cantidad de movimiento lineal, entonces la primera derivada de la cantidad de movimiento lineal, con respecto al tiempo, me valora esa fuerza neta que está provocando esa alteración del estado de movimiento. ¿De acuerdo? Por analogía, entonces uno puede recordar estas expresiones de la segunda ley de Newton. ¿Qué pasa ahora si ese eje de rotación no mantiene una orientación fija, sino que, como ven en la figura, en algún momento tiene una orientación, en otro instante del tiempo tiene otra orientación, en otro instante tiene otra orientación, y de repente están viendo que está cambiando la orientación de quién, de la orientación del eje de rotación, y por lo tanto del momento angular, ya que el momento angular siempre tiende a estar a lo largo del eje de rotación. ¿Qué es lo que causa eso? Bueno, ese cambio que se evidencia aquí en la gráfica, esa variación que experimenta L, tiene una causa, y esa causa es
el momento de torsión que pueda estar actuando sobre ese cuerpo rígido, que puede ser deseado o no deseado, ese efecto de la torca. Vamos a analizar entonces más adelante, cuando veamos los cuerpos cuando precesan, cómo se justifica esa alteración de esa orientación del eje de rotación y por ende de cómo el momento angular está variando en el tiempo. Aquí un ejemplo donde está presente este principio físico. Digamos, si L no está constante porque se produce una variación del eje de rotación, casos como por ejemplo un nuevo neumático que va a montarse sobre un aro porque se está cambiando los neumáticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Antes de poner al funcionamiento al vehículo, debe pasar por el balanceo. ¿Qué significa balancear una llanta? Bueno, entra una máquina, esta máquina automatiza y la computadora establece si el centro de masa está ubicado donde debe estar, a lo largo del eje de rotación donde va a estar esto haciendo su trabajo. Y si no lo está, si el centro de masa está fuera de eje, entonces hay que balancear. Hay que balancear esa rueda. El conjunto del sistema sería el aro y el caucho. Ya esa es la rueda. Entonces, con este conjunto, la máquina va a decir, bueno, hay que poner un pedazo de plomo de tantos gramos, hasta con décima, en esta posición y en esta otra, o con esta otra. Entonces, señala dónde debe colocarse unas masas adicionales, en este caso de plomo, para poder corregir el hecho de que no esté balanceado este cuerpo. Entonces, cuando se consigue eso, ya con eso se ajusta a que el centro esté justo sobre el eje de rotación. Porque, ¿qué ocurre si no se hace esa corrección? Entonces, si no se hace corrección, cuando esto esté moviéndose, por supuesto, el eje va a tener siempre, por el efecto del contratorque, que produzca ese hecho de que la máquina va a tener que hacer un esfuerzo adicional para poner a rodar, a rotar la rueda, los ejes van a estar oscilando, producto de ese contratorque que aparece. Y se produce el desgaste en las llantas, se produce el desgaste en los cojinetes, etc. Entonces, es importante. Y hay allí una explicación de este tema de cómo puede estar variando la cantidad de movimiento angular a lo largo del eje, por ejemplo, en el caso de que esta rueda tenga su centro de masa corrido del eje de rotación. Bien, entonces ya en esta clase vamos a finalizar estos tres principios que yo les había dicho que ustedes deben dominar aquí en este curso de física mecánica. Primer principio, el principio que vimos que es el principio de energía. Dice, cuando sobre un sistema actúa un trabajo de otras fuerzas, este trabajo, debido a las otras fuerzas, se traduce en una variación de la energía mecánica. Si ese trabajo de las otras fuerzas es cero, entonces la energía mecánica no variará. Es decir, la energía mecánica se conserva. Entonces yo, a partir del principio número 1 de energía, puedo resolver todos esos problemas correspondientes a este concepto. El segundo principio que vimos fue para la traslación. Si yo tengo una causa que provoca alteración del estado de movimiento, o sea, una fuerza actuando, una fuerza sobre una partícula o un sistema, y mido el tiempo en que actúa esa fuerza, ese producto de la fuerza por el tiempo en la que actúa esa fuerza, tiene un efecto. Y el efecto es que se altera la cantidad de movimiento lineal. Entonces, esto se llama el principio del momentum lineal. Y entonces si yo digo, a ver, si sobre esa partícula, ese conjunto de partículas o sistema, está actuando una fuerza que al final es cero, la sumatoria de fuerzas, entonces allí el principio es un caso particular de lo que llamamos conservación del momentum lineal, porque se conserva el momentum lineal, ya que delta P del sistema es cero. Y el tercer principio, que es el que vamos a ver hoy, es el del momento angular. Entonces, hemos completado los tres principios fundamentales. ¿Cuál es ese? Entonces, si yo de la segunda ley de Newton había dicho que la expreso como la rapidez de cambio de L,
la primera derivada de L con respecto al tiempo me permite valorar la torca. O si yo identifico cuál es la causa que está cambiando el estado de rotación, eso es la torca. Y eso equivale a la primera derivada de L con respecto a T. Claro, si lo escribo como diferencias finitas, tengo aquí la variación de L en vez de diferenciales y la variación de T. Entonces, si yo despejo aquí el delta L, lo que tengo es la expresión que está acá. En otras palabras, es el principio del momento. Tengo la causa, que produce la alteración del estado de rotación, y tengo el efecto, que es mirar que L está cambiando en el tiempo. Eso es el principio del momento angular. Entonces, bueno, así como expliqué en el principio del momento lineal, si la fuerza es cero, se conserva P, asimismo aquí. Si la torca es cero o si la sumatoria es, puede existir sobre un sistema, digamos, momento de torsión. Lo único que uno tiene que hacer es sumar el momento de torsión debido a la fuerza 1, la de la fuerza 2, y sumar todas. Y si en la sumatoria esto da cero, entonces el torque neto o la torca neto no tiene efecto sobre el estado de rotación. ¿Qué significa? Que si estaba en reposo, va a seguir en reposo, está en equilibrio. O si se está moviendo con rapidez constante, seguirá moviéndose con rapidez constante. Entonces, estos dos estados son estados de equilibrio, corresponden a este efecto donde la torca es cero. Y en esas condiciones, si la torca es cero, entonces el delta L es cero. Y si el delta L es cero, entonces la cantidad de movimiento angular del sistema inicial y final van a ser los mismos. Es decir, el L se conserva, el L es constante. En otras palabras, si tengo un problema donde se cumple esta condición, puedo aplicar el principio de conservación del momentum angular que se deriva del principio del momentum angular. ¿Qué es lo que he descrito aquí? ¿No? Operativamente eso, ¿no? Si está actuando una fuerza, una torca, otra fuerza, otra torca, la suma da cero de las torcas, entonces eso es como decir, yo tengo en el sistema una cantidad de movimiento total, que es la suma de cada una de ellas, y para que esta derivada me dé cero es porque esta cantidad del sistema permanece constante. La derivada de una constante es cero. Así entonces tengo este principio. Entonces,